Le invito, amado hermano, que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, amigos, que podrán ver esta transmisión. Que sea el Señor hablando a sus vidas por medio de esta transmisión y que sea el Señor hablando a nuestras vidas también en este lugar. Vamos en esta noche a leer el versículo 16 del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oremos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque hemos podido cantar, alabar y exaltar tu nombre en el tiempo de las alabanzas. Padre, en esta noche te pedimos que seas tú guiándome con tu Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad, para poder transmitir tu palabra tal y como fue expresada, con la misma intención que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche le he puesto como tema a esta palabra en esta noche una pregunta. Y yo creo que la mayoría de cristianos o la mayoría de personas que tienen tiempo en el Evangelio, alguna vez han escuchado la frase volver a las sendas antiguas. Yo no sé si usted ha escuchado, quiero preguntarle a usted que está aquí, ¿usted ha escuchado alguna vez la frase volver a la senda antigua? Sí, amén. Ahora, vamos en esta noche, y yo creo que nuestros hermanos que están y podrán ver esta transmisión, quizá alguna vez también han escuchado la frase volver a la senda antigua. Por eso, como le decía, esto quizás lo han escuchado personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, o personas que quizá ya lo escucharon, pero no saben qué significa. Ahora, hay una triste realidad en medio de nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros tendemos a repetir lo que otros dicen sin ni siquiera nosotros saber lo que la Biblia dice. Hay gente que dice, hermano, dice la Biblia que Dios aprieta pero no ahorca. Y hay gente que lo repite, pero porque no sabe. Y hay gente que dice la Biblia que no se cae, que la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Ahora, quizá la intención de dar a entender que Dios tiene el control de todo es verdad, pero no está en la Biblia una frase parecida a esa. Ahora, esta frase está en un libro de historia española que se llama, si no estoy mal, El Quijote de la Mancha. En ese libro es donde está esta frase. Usted puede apuntarlo y puede ir a buscarlo, y usted se va a dar cuenta que fue este hombre el que dijo esa frase. Ahora, como le digo, no hay ninguna mala intención. La Biblia lo que dice es que ni un pajarillo creo que cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Eso creo que sí está en la Biblia.
ya lo he leído, pero ahora hay cosas que nosotros tendemos a repetir porque las escuchamos. Pero en esta noche yo quiero a usted instarle o animarle a que todos nosotros hagamos como los cristianos de Berea. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó y predicó en esta ciudad, dice que los de Berea eran más abiertos a poder escuchar, pero dice la Biblia que ellos, mientras Pablo se iba, ellos escudriñaban día y noche para confirmar si era cierto lo que Pablo decía, si era conforme a las Escrituras. Ahora, eso nosotros somos llamados a hacerlo. Cristo le dijo a los fariseos, porque no creían en él, Cristo les dijo, escudriñad ¿qué? Las Escrituras. Ahora, dice un proverbio, este proverbio yo lo utilizo con la Escritura. Un proverbio que dice, si como a tesoro la escudriñares y como a plata la buscares, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Hablando de la sabiduría, pero la sabiduría es Cristo. La sabiduría, la fuente de sabiduría es la palabra. Entonces, yo lo enlazo a la hora de estudiar las Escrituras, porque yo no sé si usted sabe cómo buscan el oro, cómo buscan los tesoros. Pero ahí hay otra cosa que quiero dejar en su corazón para que usted vaya e investigue. Hoy nosotros tenemos internet. Vaya y busque un video y busque cómo buscan el oro. Usted se va a dar cuenta que escarban, usan máquinas para abrir hoyos y encontrar una piedrita de oro. Asimismo con piedras preciosas y tesoros. Y la Biblia dice que si nosotros como a plata la buscaremos y si como a tesoros escudriñaremos, dice entonces entenderemos el temor de Jehová. Entonces, en esta noche, yo allí en la transmisión del video puse la pregunta, ¿qué significa preguntar por las sendas antiguas? Porque la Biblia no nos dice que volvamos a las sendas antiguas. Yo no sé si usted leyó bien. Ahí no dice volvamos a las sendas antiguas. Y por eso en esta noche, yo sé que esto va a golpear fuertemente a aquella gente que dicen eso y que han caído en esa religiosidad. Ahora, pero yo voy a decir lo que la Biblia dice. Entonces, mientras mi fundamento sea la palabra de Dios, ahí sí que se toparon. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa o qué quiere decir preguntar por las sendas antiguas? Y por eso en esta noche yo le pregunté a usted si usted ha escuchado la frase volvamos a las sendas antiguas, porque eso es lo que mucha gente está diciendo hoy. Ahora, yo quiero en esta noche, por medio de la palabra, que usted sepa qué quiso decir Jeremías con estas palabras y qué no quiso decir Jeremías. ¿Y qué es lo que mucha gente quiere decir diciendo volvamos a las sendas antiguas? Porque quizás la intención es buena también, como le dije, lo de la gente que dice que no se cae una hoja o no se mueve una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Entonces hay un montón de cosas que nosotros hemos escuchado o quizás nosotros las hemos dicho y que es importante que nosotros las corrijamos. Entonces, quiero darle un breve significado de qué es lo que significa senda. Senda. El significado de senda es vereda, camino o sendero. Se refiere también realmente al atajo que utilizaban los caminantes con la finalidad de acortar camino. Algunos. En la mayoría de los casos eran peligrosas y torcidas las sendas. Las sendas antiguas. Ahora, por eso la necesidad de enderezar sendas podían hacer que el caminante se perdiera del camino y en algunos casos la gente se acostumbraba tanto a transitar por sendas que se olvidaban del camino verdadero. Ahora, quiero volverle a repetir aquí una parte.
Ahora, en la mayoría de los casos las sendas eran peligrosas, eran torcidas. Por eso la necesidad de enderezar sendas. Ahora, entonces, Dios aquí, ahora ante la insistencia de muchas personas y hombres y mujeres de Dios, que sin dudar algunas son personas que aman al Señor, ellos insisten en que nosotros volvamos a las sendas antiguas o a la senda antigua, con frases diciendo: hermanos, hay que volver a la senda antigua, o es necesario volver a las sendas antiguas, o volvamos a la senda antigua. Entonces, yo no sé, como le preguntaba, yo creo que la mayoría hemos escuchado eso. Ahora, hay dos textos en Jeremías que mencionan sendas antiguas. Y el único que habla de la senda antigua en singular, hay un texto en Job que nos habla de senda antigua, pero se refiere al mal camino por donde anduvieron antepasados. Ahora, no hay un versículo en la Biblia que nos diga volvamos a la senda antigua. No hay un versículo que apoye dicha frase. Ahora, quiero que vaya conmigo a Job capítulo 22 y el versículo 15. Job capítulo 22 y el versículo 15. Mire qué dice Job 22, 15. Dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Acá Dios, el Espíritu Santo inspiró esta palabra, y acá hay un hombre llamado Elifaz que está acusando a Job de maldad. Y acá en esta pregunta le dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? O sea, en este texto, cuando se refiere a senda antigua, se está refiriendo a la senda antigua a la que anduvieron los hombres perversos. Ahora, ¿cuáles son las sendas antiguas en las que usted anduvo? ¿Cuáles son las sendas antiguas en las que usted anduvo? Si usted nació en el Evangelio y nunca se ha apartado, pues ha crecido en un camino cristiano, ha nacido en el camino verdadero. Pero si usted es como yo, que no crecí en un hogar cristiano, mis sendas antiguas eran sendas de pecado, eran sendas de perversidad. Parecido a la pregunta que le están haciendo aquí a Job: ¿quieres tú volver a la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Ahora, nos damos cuenta aquí que estos hombres, dice, los cuales fueron cortados antes de tiempo. ¿Por qué? Porque anduvieron en caminos perversos. Yo tengo una cantidad de amigos que fallecieron, que los mataron porque permanecieron en esos caminos perversos. Y gracias a la misericordia de Dios, hoy yo puedo decir que gracias a Dios yo estoy en el Evangelio y estoy en su camino verdadero. Gracias a Él que me sacó de mis caminos perversos, de mis sendas antiguas. Ahora, como ya vimos, quiero leerle como dice en la versión BLS de Jeremías capítulo 6, 16. En esa versión dice: también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Así es como dice en esa versión. Ahora, la verdad es que allí no se dice que hay que volver a la senda antigua. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora, en el caso del pueblo de Israel, a causa de su pecado, estaba perdido y había dado la espalda a Dios, el pueblo de Israel. A causa de su pecado, a causa de ofrecer incienso a otros dioses, el pueblo de Israel se había extraviado del verdadero camino. Y habían perdido, vamos a decir, la brújula.
habían perdido el GPS, habían perdido la señal, se habían extraviado del verdadero camino. Y hacía rato que ellos ya se habían alejado de Dios. Entonces, el problema es que no se detenían y seguían desenfrenados por el camino equivocado. Y ahora llegan a un punto donde hay una encrucijada y hay varios caminos delante. Yo no sé si usted alguna vez ha visto o se ha encontrado en una situación donde usted tiene varios caminos que seguir. Y usted dice, Señor, ¿por dónde me voy? O Señor, ¿qué hago? Señor, ¿será que tomo esta decisión o esta otra decisión? Y nos encontramos como en un signo de pregunta diciendo, ¿qué hacemos? Ahora, esa es la idea en este texto. Ahora, ¿cuál de ellos vamos a seguir nosotros? La respuesta podría ser que ninguno. Porque al pueblo de Israel, por andar por atajos, por andar por caminos que Dios no les había dado, ahora ellos ya no sabían cuál era el camino verdadero. Por andar por muchos caminos, ellos habían perdido el conocimiento de cuál es el verdadero camino. Ahora, yo quiero ponerle un ejemplo que ahora viene a mi mente. Y en Guatemala, yo recuerdo que para estas fechas muchas personas van a la montaña. Muchas personas van a las montañas, pero hay montañas y hace como 2 o 3 semanas viene la noticia que habían unas personas que se habían perdido en la montaña. Y decía la noticia que estas personas se habían perdido porque olvidaron el camino de regreso. Ahora, eso a mí me hace meditar en esta palabra cuando Dios nos dice que nos detengamos en los caminos y preguntemos cuál es el buen camino. Ahora, es por eso que a veces nosotros nos perdemos la voluntad de Dios, perdemos la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos engañar por la apariencia, por el pecado. Porque el pecado, hermano, ¿qué dice la Biblia cuando pecó Eva? Dice que Eva vio que el árbol era hermoso, codicioso para alcanzar sabiduría. Ese es el pecado. O sea que el pecado a simple vista se ve hermoso y codicioso, pero nosotros no sabemos que lo que está detrás de eso, hermano, es la serpiente, es Satanás. Y ya cuando nosotros le pegamos la mordida al fruto de pecado o al pecado, nos damos cuenta que lo que aparentemente era hermoso, lo que aparentemente era codicioso, nos hizo caer y deshonrar a Dios. Ahora, eso es importante que nosotros, como hijos de Dios y los jóvenes que están aquí, abran bien los ojos y presten siempre atención en la escuela donde están, cualquier cosa, en la universidad, y preguntar, ¿será que esto, Señor, es algo que me va a hacer de beneficio? ¿O será que esto va a ser de bendición para mí? Porque a veces hay cosas que se ven hermosas, pero detrás de eso a veces hay un plan satánico para alejarnos de los caminos de Dios. Ahora, es allí donde Dios les dice a ellos, es en ese momento en el que ellos se encuentran ya perdidos. En ese momento Dios les dice por medio del profeta, paraos. ¿Y qué significa paraos? Les dice también, observen bien, piensen y pregunten. Ahora, ¿por qué cosa iban a preguntar ellos? ¿Por qué cosa iban a preguntar ellos? Ahorita vamos a ir aprendiendo. Por las sendas antiguas o atajos que hasta ahora habían transitado y los habían hecho perderse. O sea, ellos se habían extraviado del camino correcto. Mire qué dice Jeremías 18:15. Vamos allá al profeta Jeremías, capítulo 18 y el versículo 15. Mire qué dice. Porque mi pueblo se ha olvidado insensando a lo que es vanidad. Y ha tropezado, ¿en qué dice? En sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado.
¿Por qué caminos había pecado el pueblo allí? Mire qué dice el profeta. Mi pueblo me ha olvidado, dice, insensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Sus caminos, la palabra caminos también es la misma palabra en el hebreo para traducirse senda también. Hay muchas palabras para traducir camino o sendas. Pero aquí dice, ellos han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Mire qué dice. Ahora se da cuenta cómo el pueblo tropezó en las sendas antiguas. Tropezó en los caminos malos. Ahora, quiero leerle este mismo texto en la versión BLS del año 95. Y dice, y bien, mi pueblo me ha olvidado y ha quemado incienso a cosas que no valen nada. ¿Qué pueblo es ese que está quemando incienso a cosas que no valen nada? Nuestros queridos católicos también, en este tiempo. Nosotros amamos sus almas, pero están extraviados. ¿Por qué ellos queman incienso a lo que no vale nada, hermano? Ellos le queman incienso a un muñeco. La gente ahí va, miren, para Semana Zángana. Ahí andan ellos. Y yo no entiendo por qué tan cegados están, hermano, que a veces van como 10 o 20 personas debajo de una gran procesión, hermano. Y algunos de ellos, hermanos, ¿sabe qué? Yo he escuchado que algunos de ellos se ponen un trago primero. Algunos de ellos se ponen un trago, he escuchado. Y puede ser cierto porque ellos le ponen al vino también. Ahora, mire qué dice. Eso es lo que dice en esta otra versión. Y bien, mi pueblo me ha olvidado y ha quemado incienso y quema incienso a cosas que no valen nada. Lo han desviado de sus caminos, sus viejos senderos. O sea, sus viejos caminos, como dice en la versión Reina Valera, dice, y han tropezado en sus caminos, en sus sendas antiguas, en las sendas antiguas. Y dice, para tomar caminos horrorosos, rutas intransitables. Y dice, lograrán que su país se vuelva un desierto, un objeto de risa. Todo el que pase quedará sorprendido de eso y meneará la cabeza. Eso dice en el verso 16 de Jeremías. Mire qué dice. Ellos dicen, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Se da cuenta cómo el mismo profeta Jeremías más adelante, él vuelve a hablar de sendas antiguas, pero las sendas antiguas que él vuelve a hablar son las sendas que extraviaron al pueblo de Israel. Y los que hoy en día nosotros escuchamos, hay que volver a las sendas antiguas, lo dicen sin conocimiento. Lo dicen o lo hemos dicho sin estudiar la palabra de Dios. Y es por eso que hoy en día muchos lo que están dando a entender, quizá tienen una buena intención, hermano. No vamos a condenar a nadie. Quizá tienen una buena intención, pero la buena intención no justifica su mala expresión o su mal entendimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría que menciona eso lo dice quizá dando a entender que hay que volver a la sana doctrina. Eso es lo que yo entiendo cuando alguien dice eso. Cuando alguien dice volvamos a las sendas antiguas, quizás está dando a entender volvamos a la doctrina de los de antes o al camino que antes había. Eso es lo que quizás están dando a entender, pero ellos malinterpretan este versículo. Y Jeremías no está diciendo eso. Jeremías no le está diciendo al pueblo de Israel que vuelvan a las sendas antiguas. Si él dice en el verso 15 del capítulo 18, él dice que esos caminos los habían apartado a ellos. Ahora, ellos necesitaban, saber el punto exacto donde habían dejado el camino y habían comenzado a andar por sendas.
porque una vez que volvieran a ese punto encontrarían el verdadero camino. Dios les dice a ellos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. No les dice vuelvan a las sendas antiguas. Él dice pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. No dice pregunten por las sendas antiguas y caminen en las sendas. No. Lo sentimos por aquellas personas que dicen eso, pero lo han hecho erróneamente. Y quizá yo también lo he dicho erróneamente, porque todos estamos propensos a cometer errores. Pero por eso la palabra de Dios viene para corregirnos, para instruirnos. Eso es lo que Pablo dijo, porque la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra inspirada en el griego? ¿Qué hizo Dios cuando formó a Adán? Sopló en él aliento de vida. Eso significa que la palabra es inspirada. La palabra es soplada por Dios. Santo, aleluya. Hermano, y cuando nosotros entendemos eso, nos profundizamos y nos damos cuenta que la palabra, todo lo que está en la Biblia es soplado por Dios, es inspirado por Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios sopló espíritu, aliento de vida en Adán? Fue un ser viviente. Aleluya. Entonces la palabra de Dios produce vida en nosotros, hermano. Ahora, es por eso que ellos lo que necesitaban era recordarse dónde fue que ellos se extraviaron. Por eso Dios le dice por medio del profeta, pregunten por las sendas antiguas. O sea, recuérdense por dónde venían ustedes y dónde empezaron a agarrar malos caminos. ¿Y qué nos da a entender eso? Que nosotros debemos recordar también en dónde le hemos fallado a Dios. Amén. Preguntemos en qué área hemos pecado contra Él. Ahora, lamentablemente cuando se habla de sendas o senderos antiguos se refiere a los malos caminos por donde transitó el pueblo de Israel. Ahora, si bien es cierto que en algunos pasajes de la Biblia senda es sinónimo de camino y que habla también de la senda de la vida, de la senda de los justos, habla de muchas sendas en la Biblia. Pero Jeremías no está diciendo de esas sendas. Ahora, como le digo, es cierto que hay muchos textos que nos dicen de la senda de los justos, la senda de los malos perecerá. Hay muchos textos que hablan de eso. Ahora, pero en ninguno de esos pasajes se menciona la palabra antigua. En ninguno de esos pasajes se menciona senda antigua, sino dice la senda de los justos, no dice la senda antigua. Ahora, la palabra antigua o senda antigua. Y el único versículo que sí menciona la senda antigua es el versículo de Job. El único versículo que habla de la senda antigua es el versículo de Job. Y está hablando de un camino perverso. Y dice que por estas personas andar en ese camino antiguo, en esa senda antigua, dice que fueron cortados antes de tiempo. Ahora, ¿seguirás en la senda antigua en la que anduvieron los hombres malvados? Eso es lo que Dios le preguntó a Job. Esa es la pregunta que le hicieron a Job. Le dijeron, ¿seguirás tú en la senda antigua en la que anduvieron los hombres malvados? Y dice que ellos por andar ahí, dice que fueron cortados antes de tiempo. Ahora, si nos invitan a volver a la senda antigua, nos están invitando a volver a nuestras antiguas sendas. O sea, el pecado y todo lo malo que hacíamos, ese era nuestro camino antes de conocer a Dios. Nuestras sendas antiguas eran esas. Yo no sé si usted ha tenido buenos caminos antiguos. Ahora, quiero hacerle un análisis de ese mismo, solo de ese versículo. Solo del versículo 6:16. Y mire cómo dice, así dijo Jehová. Lo que le he dicho lo he usado como manera de introducción. Ahora, el versículo 16 dice, así dijo Jehová. Dios es el que les está mandando a decir. ¿Qué le dice? Paraos en los caminos. Detengámonos ahí nada más.
Punto número 1, Dios les dice a ellos, paraos en los caminos. ¿Y qué significa paraos en los caminos? Es detenerse en un momento en nuestro caminar. La vida pasa a una velocidad tan tremenda que muchas veces no nos da tiempo para detenernos, ni un minuto para entender hacia dónde nosotros vamos. Hay gente que dice, el tiempo pasa tan rápido y no hice lo que pensaba hacer en este año. Ahora, el tiempo pasa tan rápido que a nosotros ni siquiera a veces nos da tiempo de detenernos y pensar, Señor, ¿qué he hecho yo este año para ti? Señor, ¿en qué áreas he crecido? ¿O en qué áreas me parezco más a ti? Porque ¿sabe cuál es el plan de Dios? Que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la imagen del varón perfecto. El plan de Dios por medio del evangelio es que todos nos parezcamos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿en qué me parezco yo más a Cristo? ¿O en qué más me he estado acercando a Cristo? Mire, hermano, nosotros tenemos un gran problema. Y mayormente cuando se cae en religiosidad. ¿Sabe por qué? Porque mayormente nosotros tendemos a compararnos horizontalmente. Nosotros tendemos a compararnos con el que está a nuestro lado. Nosotros tendemos siempre a compararnos. ¿Y sabe quién es el que se comparó horizontalmente? El fariseo. ¿Qué dijo aquel fariseo? Cuando estaba orando, Señor, mira, yo no soy como este. Él se estaba comparando de una manera horizontal. ¿Por qué no dijo, Señor, yo no soy como tú? Porque ahí le cae un leñazo. Ahora, nosotros tendemos siempre a compararnos horizontalmente. Señor, yo no soy como este hermano que ha pecado. Señor, yo te doy gracias porque yo sí hago esto, yo sí hago el otro. Mira, hermano, ahí estamos orando como el fariseo. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado de esa manera? Yo muchas, hermano. Yo no sé si solo yo he orado de esa manera. Muchas veces nosotros hemos orado mal. Muchas veces hemos dicho malas frases en nuestra oración. Porque nosotros pecamos aún orando, hermano. Sí, amén. Así es. Este fariseo estaba pecando en su oración. Sí, amén. Yo no sé si usted ha pecado orando, pero yo sí lo he hecho. Sí, amén. Y yo no sé si aquella persona que estará por allá viendo o verá también ha pecado orando. Pero Pablo, siendo un gran siervo de Dios, él dijo, el primero de todos los pecadores soy yo, dijo él. Y Pablo siendo un gran, tremendo siervo. Ahora, paraos en los caminos, como ya le dije, significa detenerse un momento. Y como ya le dije, la vida pasa tan rápido que a veces no nos da tiempo para que nosotros nos detengamos. Ahora, estamos nosotros tan ocupados en nuestro diario vivir a veces, que estamos tan descuidados de nuestro caminar. O sea que la corriente de este mundo, las preocupaciones de este mundo también como que nos han arropado a nosotros. Como que nos han envuelto también a nosotros. El mundo está preocupado que tiene que comprar cuantas cosas. Y nosotros también estamos igual que ellos, preocupados. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no seamos prudentes. Pero ¿dónde está nuestra confianza en Dios, pues? ¿Dónde están los que decimos y citamos ese texto que dice, ¿acaso no valemos más que los pajaritos nosotros? Ahora, yo sé que estas palabras, sé que esto que estoy hablando hiere a muchas personas. Pero ¿sabe por qué lo hiere? Porque hemos caído en una religiosidad. Y cuando la verdad lastima es porque estoy mal. Cuando la verdad me lastima, estoy hablando de la verdad. Sí, amén. Ahora, dice la escritura en un proverbio que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, yo prefiero las heridas de alguien que me ama. O sea, no está hablando de heridas literales ni que le van a dar un golpe, no. Está hablando de una palabra que quizá en ese momento nos va a hacer quizá sentir mal. Pero como la medicina, hay personas, como la vez pasada dije lo de la medicina.
A veces a los bebés no les gusta la medicina, hacen caras. Nosotros también. Pero hay medicinas que después nos van a hacer un bien. Ahora, entonces nos damos cuenta que nosotros estamos tan ocupados que a veces no nos da tiempo ni de pensar, Señor. Es como esta palabra, Señor, necesito pararme en los caminos. Señor, ¿en qué caminos yo voy? Necesito detenerme, necesito analizar. Y la otra parte dice, después de la coma, después de parados en los caminos, le dice, y mirad. No solo les dice, párense. Les dice, párense y miren. Mirad, se trata de observar y cuestionarse hacia dónde nos dirigimos. Observar que todos los caminos parecen cruzarse y meditar sobre el fin de cada uno de ellos. ¿Hacia dónde se dirige el alcohólico? ¿Qué fin tendrá el que hace fraude? ¿Para dónde va el corrupto o el asesino? Estas personas no se preguntan para dónde van. Estas personas, y yo me puedo identificar con una de ellas, porque cuando uno está drogándose, cuando uno está tomando, cuando uno está en pecado o cuando uno está pecando, uno no está meditando ahí, Señor, ¿cuál es el fin de esto? Santo. Cuando uno está pecando, uno está en el momento del pecado, a uno no le interesa. Uno no se pone a meditar, Señor, ¿cuál es el resultado de esto que yo estoy haciendo? Ahora, dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que el pecado nos paga con muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Mire, hermano, yo no sé por qué nosotros le fallamos tanto a Dios si Él nos paga bien, hermano. Santo. No sé por qué nosotros no le obedecemos como Él nos dice, Ayúdanos. y Él siempre es fiel a sus promesas. Sí, amén. Él siempre es bueno con nosotros. Sí, amén. Dice la Biblia que aún siendo malos, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Aleluya. Mire, hermano, cuánta gente que no ama a Dios, que blasfema el nombre de Dios, maldice a Dios, pero Dios siempre hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Dios siempre provee el alimento en aquellos hogares que hay tanto pecado, que hay tanta maldad. Aleluya. Cuánta gente, hermano, que está allí y no se pone a meditar la bondad de Dios. Cristo vive. Yo no sé si los ateos, las personas que están en el pecado, si tú eres una persona alcohólica, ponte a meditar cuál es el fin de eso. Alabado Dios. Y si lee la Biblia, se va a dar cuenta que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Mire, hermano, está tremendo. Si nosotros nos ponemos a analizar, es triste y lamentable si nosotros no nos ponemos a pensar en qué camino es el que vamos. Ahora, tercer punto, Dios les dice, preguntad por las sendas antiguas. Dios les dice, paraos en los caminos y mirad. Y la otra frase, y preguntad por las sendas antiguas. No les dice, sigan en las sendas antiguas. No les dice, vuelvan a las sendas antiguas. Les dice, pregunten por las sendas antiguas. Ahora, yo estaba estudiando y la palabra original hebrea allí que dice sendas, se refiere a un camino ya trillado, a un camino en el cual ya han pasado muchos, a un camino ya quizá experimentado y donde muchas veces son caminos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál fue el camino que eligió la mujer de Lot? ¿Cuál fue el camino que siguió el mismo Lot antes de separarse de Abraham? Abraham le dijo, mira, escoge qué camino tú quieres. Y dice que Lot vio, hermano, nosotros así hacemos también a veces. Nosotros vemos, ay, ay, bendición. Nosotros lo que vemos es la bendición. Porque ¿qué fue lo que Lot vio? Dice que vio la llanura, lo verde que estaba. Dijo, para allá me voy yo, dijo. Abraham, no sé ni por qué me dio a escoger, estoy parafraseando. Abraham, no sé ni por qué me dio a escoger, si yo mejor me voy a ir para la llanura, para allá donde está lo verde. Y no sabía, hermano, que allá estaba Sodoma y Gomorra, allá estaba el mismo diablo sentado donde se iba a ir Lot. Pero él vio la llanura y muchas veces nosotros vemos lo mismo. Muchas veces nosotros vemos, no hombre, ese trabajo sí, 20 la hora. Santo.
Nosotros vemos, no hombre, para Estados Unidos, allá sí pagan bien. Y nosotros no estamos viendo que detrás de esa llanura está Sodoma y Gomorra, hermano, muchas veces. Muchas veces nosotros no vemos que lo que está detrás de esa llanura es el pecado. Santo. Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces, comparando el ejemplo del trabajo, yo le digo, no hombre, ese trabajo, sí, gracias Dios por ese trabajo, 25 la hora. Pero no se imagina que ese trabajo lo va a matar. No se imagina que ese trabajo lo va a apartar de Dios. No se imagina que en ese trabajo lo van a poner a trabajar 12 horas diarias. Y en muchas ocasiones de lunes a domingo. ¿Y qué pasa? Que esa llanura que él vio lo empezó a alejar de Dios. Se empezó a ir de la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezó a andar por caminos antiguos y por caminos de los cuales él no preguntó. Y cuando empezó a andar por esos caminos, empezó a perder la brújula. Y empezó a extraviarse. Y cuando alguien viene y le dice, hermano, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? No, ya no tengo tiempo, el trabajo, la familia, los hijos, y comienzan las excusas. Santo. Pero Dios nos dice, preguntad por las sendas antiguas. Como le digo, sendas antiguas puede que se refiere a caminos ya experimentados. Ahora, son sendas que los antiguos, quizá hombres de Dios, ya caminaron y no hay manera de perderse. Pero también es sorprendente cómo la Biblia no esconde las debilidades ni los errores de los antiguos. ¿Por qué? Porque en la Biblia se nos mencionan los errores de Abraham, se nos mencionan los errores de Lot, a pesar de que Lot fue salvo, pero se nos mencionan los errores antiguos. ¿Y cuál fue un error de Abraham? Cuando él mintió. Esa es mentira. Y hay algunos que dicen, no, que sí tenía razón, él dijo la verdad en cierta parte, pero estaba mintiendo también. Ahora, él estaba mintiendo, ¿y sabe por qué? Porque él tuvo miedo que se la quitaran. Él tuvo miedo que lo mataran a él para quedarse con ella. Ahora también, por ejemplo, como le digo, lo que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito en la palabra, hermano, para que esos errores no los cometamos nosotros. Porque si caminamos por el sendero de la fe, por el camino del amor, por el camino de la confianza absoluta, por eso enfatiza la recomendación bíblica. Pregunten, dice la otra parte, dice, ¿cuál sea el buen camino? Porque no es suficiente que el camino sea antiguo para que sea un buen camino. Hay gente que piensa porque va a ser antiguo, va a ser buen camino. Ahora, el camino andado por Abel es tan antiguo como el camino de Caín, pero el camino de Caín fue un camino perverso. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que muchos han seguido el camino de Balaán. Y el camino de Balaán es un camino antiguo, una senda antigua. Mire qué dice Isaías capítulo 42, versículo 16. Profeta Isaías 42, 16. Mire qué dice el profeta Isaías 42, 16. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esa es la promesa de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Ahora, dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Quiénes de los que estamos aquí éramos ciegos? Amén. Así es. Y dice, nos guiará por camino que no sabíamos. ¿Conocía usted el evangelio antes? Ahora, y dice también, les haré andar por sendas que no habían conocido. O sea que esas no son sendas antiguas. La senda que usted y yo no habíamos conocido son sendas nuevas, no son sendas antiguas. Es una senda del camino verdadero. Y dice Dios que allí Él, delante de ellos cambiará las tinieblas en luz. ¿Qué fue lo que Cristo dijo?
El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos. Cristo fue el que vino a cumplir esas palabras. Él es el que nos ha venido a dar la luz para nuestro camino. Ahora, la otra parte que dice en el profeta Isaías, dice también, les dice que pregunten cuál sea el buen camino y le dice, y andad por él. Esta es la clave de todo, hermano. Usted y yo podemos pararnos en los caminos, podemos mirar, podemos preguntar por las sendas antiguas, pero podemos no seguir el buen camino. Usted y yo podemos detenernos, como ya le dije, podemos mirar y analizar, porque hay borrachos que se sientan y se analizan y ellos dicen, no, este camino me está dejando sin dinero, tengo problemas en mi hogar y el diablo está haciendo tantas cosas con mi familia, pero le da igual, sigue chupando, le da igual, sigue extraviándose, le da igual, sigue en la droga, sigue en los malos caminos. ¿Cuántas veces, hermano, yo dije, ya no voy a fumar? Al mes volvía más duro, más tremendo. Santo Dios. ¿Cuántos borrachos, cuántas personas que toman dicen, este año que viene, hoy sí te prometo, Dios, te voy a servir, ya no voy a tomar? No, hombre. Esta va a ser la última que me voy a poner, dice. No. Para ya cuando viene Semana Santa se viene a ponerle otra vez. Santo Dios. Así es. O quizá en el mismo mes de enero viene a ponerle otra vez. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué pasa? ¿Y no dijiste que no ibas a volver a ponerle a la cerveza? No, es que no puedo. Y sí tienes razón, no puede. Es cierto lo que está diciendo. El único que puede ayudarnos a nosotros, hermano, ¿qué sería de usted sin el Espíritu Santo, hermano? Santo. Ay, ay, ay. Si con el Espíritu Santo, Él que es nuestro ayudador, a nosotros nos cuesta, no porque el Espíritu Santo no tenga poder, sino porque nosotros aún estamos en un cuerpo de pecado, hermano. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? El Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis, dice, lo que queréis. A veces la carne dice, duerme. El Espíritu dice, hay que orar, hay que orar. A veces el Espíritu nos pone a nosotros, estudia la palabra y la carne dice, estás cansado, duérmete. Mire, hermano, si la carne también nos habla, hermano. ¿Y qué pasa? Que somos vencidos muchas veces. Y si nosotros, hermano, dice allí, como le digo, dice, pregunten cuál sea el buen camino. Como le digo, esa es la clave de todo, hermano. La clave de todo es el punto número 4, que es andar por Él. Dios les dice a ellos que anden por Él. ¿Por quién Él? Por el buen camino. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Yo soy el camino. Él no dijo yo soy las sendas antiguas, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aleluya. Esta es la clave de todo, hermano. De nada serviría meditar todos los días, observar detenidamente, preguntar por las sendas antiguas y hasta encontrar el buen camino, si no estamos dispuestos a caminar por el buen camino. Así es. Amén. Mucha gente sabe que está mal, pero no están dispuestos a venir a Cristo. Mucha gente sabe y dice, sí, yo sé que estoy mal, pero algún día. Santo Dios. Saben que están mal, pero no quieren venir al Evangelio. Ahora, esa fue y eso es lo tremendo, porque esa fue la respuesta de este pueblo Santo. en el tiempo del profeta Jeremías. ¿Qué fue lo que ellos dijeron, hermano? No andaremos. No andaremos. Mire, hermano, eso está tremendo. Esa es y puede ser la diferencia de su vida y mi vida, hermano. Esa es la diferencia. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a tener esa relación con Dios? Esa intimidad con Dios que implica en los pasos anteriores. ¿Y cuáles son los 3 pasos anteriores? Pararnos en los caminos,
mirar, preguntar por las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino, cuál sea el buen camino, y debemos de andar por ese buen camino. Ahora, quiero que vaya conmigo al Salmo 119 y el versículo 33. Pero antes de, quiero que ponga un separador allí. Pero antes, quiero terminar con ese salmo, pero quiero que leamos antes también Salmo 119, 33. Ese es el que vamos a leer para finalizar. Pero quiero que lea conmigo Mateo capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Mire que dice Mateo 3, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y qué más dice? Enderezad sus sendas. ¿Y qué significa enderezar? Arreglar nuestra ¿Qué significa enderezar, hermano? Enderezar significa volver a alinear algo que se torció, algo que se extravió. Y dice que el profeta Juan el Bautista, él vino porque él fue un profeta, Juan el Bautista. Cristo dijo: no ha nacido ninguno de mujer como Juan el Bautista, más grande que Juan. Pero Cristo dijo algo más tremendo y dijo: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Ahora, ¿quiénes de nosotros pertenecemos al reino de los cielos? Amén. Nosotros somos más grandes que Juan, porque Juan vino antes. Juan murió antes de que Cristo resucitara. O sea que Juan, él murió todavía en la dispensación del Antiguo Testamento. Juan el Bautista murió antes de Cristo. Cuando Juan el Bautista, no quiero detenerme aquí mejor para no alargar tanto, pero vemos que Juan el Bautista dice, el trabajo de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor, fue enderezar las sendas. Ahora, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos 12, 12 al 14. Mire que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mire que dice: y haced sendas, ¿qué dice? Derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Ese es el camino del cual no debemos salirnos nosotros. Aleluya. Ahora, mire cómo dice acá la escritura: hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Por qué sendas derechas? Para que lo cojo no se salga, dice, del camino. Y voy a terminar con el Salmo 119. Salmo 119, versículo 33. Una tremenda oración, hermano, unas tremendas palabras que hay en estos versículos. Salmo 119, versículo 33. Mira que dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Mire que dice el verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos. No dice guíame por las sendas antiguas. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, que dice, en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí,
Yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia.